Jorge, perspectiva geográfica, territorial, la gestión del riesgo climático desde el urbanismo sería aproximadamente el tema de tu intervención. Muchísimas gracias por estar con nosotros de nuevo una vez más. Bueno, pues buenas tardes y muchas gracias, Chimo. Voy a poner la presentación. Sí, le doy. Ahí, muy bien. Como les decía, buenas tardes y agradezco la invitación a esta jornada tan interesante. Estábamos comentando ahora en el café que no hace tanto, 3 o 4 años, hablabas de esos temas y era hablar de proyectos, hablar de ideas, ¿no?, ilusionantes. Pero en poco tiempo ya tenemos obra, ya tenemos obra hecha sobre el territorio y eso es muy interesante, muy importante y muy necesario. Gracias también a Tecnalia por la idea que ha tenido y la coordinación de todo esto y a la Cátedra de Cultura Territorial de la Universidad de Valencia. Bueno, yo voy a hacerles un contexto general, prometo no pasar de esos 10 minutos y bueno, como saben, yo creo que ya no tendríamos que justificar nada de lo que está pasando, pero sí que con este gráfico les quiero comentar que a mí una de las cosas que más me preocupan de todo esto, y venimos analizando la parte más físico-atmosférica del cambio climático, es el gráfico que tienen en la parte inferior. Lo que se está calentando mucho son los océanos, ¿no?, la parte marina de la Tierra, y eso supone prolongación de los efectos del calentamiento, ¿no? Estaban comentando algunos de los miembros de la mesa anterior que se empezó por la mitigación y ahora estamos en la adaptación, ¿no? Bueno, es que la mitigación lamentablemente está demostrando su poca eficacia, ¿no?, en las políticas o de momento a nivel planetario, digo, no estamos viendo efectos ni los vamos a ver, ¿no? Tenemos un 70% de las emisiones mundiales descontroladas, es decir, que no quieren acogerse a protocolos, acuerdos internacionales, con lo cual va a ser muy difícil poder retener este proceso de calentamiento, ¿no? Bueno, a mí me gusta hablar para esta zona, yo me voy a referir a cosas concretas, proyectos que estamos realizando en esta zona del litoral mediterráneo, de un proceso de mediterranización, ¿no? Porque aquí hay un factor, como les decía antes, muy importante, que es el calentamiento que está teniendo el agua del mar. El agua del mar Mediterráneo, como ocurre en otras cuencas del Pacífico y del Atlántico, pero el agua del mar Mediterráneo se está calentando mucho en poco tiempo. Cada vez es más importante la presencia de esa superficie tan cálida a lo largo del calendario del año sobre la cuenca del Mediterráneo, y eso está alterando, como ven ahí, bueno, las temperaturas. Hemos perdido claramente confort térmico, un aumento pues bastante notable de lo que llamamos las noches tropicales. Lo habrán padecido si han venido de otras regiones de España y han dormido aquí o van a dormir, pues se van a dar cuenta de lo que son las noches tropicales aquí en el litoral mediterráneo. Está cambiando la forma de llover por el efecto precisamente de ese calentamiento de las aguas del mar Mediterráneo, y tenemos lo que llamamos fenómenos atmosféricos extremos más frecuentes, ¿no? Es lo que yo llamo la trilogía mediterránea, ¿no? El IPCC nos marcaba la zona nuestra mediterránea como uno de esos puntos calientes y destacaba que tendríamos tres efectos, ¿no?, en el medio plazo. Subida de temperaturas, mayor sequedad, por tanto precipitaciones más irregulares y eventos extremos más frecuentes. A todo esto tenemos dos contextos. Si vamos a hablar de territorio, pues hablamos de la Ley Estatal de Cambio Climático y pues, se han estado comentando las adaptaciones que se están haciendo en diferentes comunidades autónomas, las propias normativas como la Comunidad Valenciana también tenemos, y se ha comentado esta mañana, de cambio climático. Y luego, bueno, las normativas territoriales que también tienen incidencia con lo que pueda pasar en el territorio a efectos de incidencia del cambio climático, ¿no? Y como saben, aquí en la Comunidad Valenciana pues hay un llamamiento a
a la concentración de la ocupación del territorio, al modelo compacto frente al modelo extensivo, que bueno, pues fue tan utilizado en los años del boom inmobiliario de comienzo de los 2000 y produjo los efectos que todos vimos, ¿no? Miren, el cambio climático nos obliga, pienso yo, a cuatro cambios importantes en planificaciones fundamentales para el funcionamiento de una sociedad democrática, ¿no? La planificación territorial, que es quizá el foco que hoy nos concentra, la planificación hidrológica. El cambio climático nos obliga a planificar desde la demanda y no desde la oferta. Esto a veces es poco entendido, o en algunos territorios no se quiere entender, pero la realidad es la que hay. Por supuesto, la planificación de las actividades económicas, y hay dos realmente expuestas a los efectos del cambio climático, que son la agricultura y el turismo, que además producen mucha riqueza y tienen una impronta territorial paisajística importante. Y hay que empezar a adaptarlas. El turismo lo está empezando a hacer, aquí en el litoral mediterráneo por lo menos, hay ejemplos ya significativos. La agricultura le está costando más. Y luego la planificación de emergencias, porque tenemos que cambiar los protocolos de actuación para sentirnos seguros en el territorio. Yo añadiría una más, que es la planificación de la salud, la planificación sanitaria, ¿no? Vamos a tener que adaptar también los protocolos de salud. Bueno, en el ámbito territorial lo hemos estado viendo y esto es lo que está pasando, ¿no? ¿En qué se está manifestando ya ese artículo de la Ley de Cambio Climático, de las leyes autonómicas? Bueno, pues empieza a haber actuaciones de diseño urbano, en las nuevas planificaciones de diferente escala. Seguramente la escala local es en la que más podemos visualizar, ¿no? Los efectos: zonas verdes, arbolado en calles, transporte público, fuentes, aceras más anchas, etcétera, eficacia energética en edificios, sistemas de ahorro de agua y sistemas de drenaje sostenible. Esto último quizás lo que más dinero está moviendo en los últimos años, ¿no? La implantación de SUDUS, que bueno, hace años los veíamos en otras ciudades, ¿no? de Europa, de Norteamérica o de Asia, y bueno, han llegado aquí con mucha fuerza, ¿no? Y las herramientas son las que hemos estado viendo, de los planes a diferentes escalas, los planes de adaptación al cambio climático, las propias ordenanzas municipales y bueno, pues ese dinero del que podemos disponer, afortunadamente, en nuestro caso de la Unión Europea, que está contribuyendo a favorecer estas políticas y prácticas de adaptación al cambio climático. Miren, se ha comentado antes la necesidad de información, y esto es así, ¿no? Desde el ámbito de trabajo que yo procedo hay una herramienta fundamental que es la cartografía, ¿no? Necesitamos buena cartografía que nos ayude a preparar planes de adaptación o con adaptación al cambio climático y planes de riesgos naturales, ¿no? Quizá aquí, como hemos estado viendo, no digo que se confunda, ¿no? Pero adaptarnos a los riesgos es una cosa y al cambio climático es otra, ¿no? Es verdad que ahora ya sabemos que la circulación atmosférica está cambiando en nuestras latitudes y cada vez van a ser más frecuentes estas manifestaciones extremas, ¿no? Por tanto, ya desde el cuarto informe IPCC, pero en el último se ve una interconexión muy estrecha entre proceso de calentamiento, por así decirlo, y fenómenos atmosféricos más frecuentes, porque la dinámica atmosférica está cambiando, ¿no? Especialmente en nuestra banda de latitudes medias, que es el pasillo de subida y bajada de masas de aire muy contrastadas. Ahí tienen algunos ejemplos, ¿no? De cartografías que sabemos ya se están incorporando a los planes a diferentes escalas. Seguramente, bueno, pues el aumento de temperaturas, el tema de las islas de calor, la subida del nivel del mar, los cambios en las precipitaciones, sobre todo la intensificación y lo que decíamos de los sistemas de drenaje sostenible, y también para los riesgos climáticos. Hay un elemento aquí de difícil cartografía que son las sequías, ¿no? Sabemos que en escalas amplias pues sí que podemos cartografiar zonas afectadas, demarcaciones hidrográficas, pero cuando llegamos a la escala local es bastante complejo, ¿no? Tampoco se ha trabajado mucho esta cuestión desde el punto de vista epistemológico, ¿no? De cómo cartografiar
la sequía en el ámbito, en la trama urbana, por así decirlo. Perdona, Jorge, sí. Un minuto. Y luego, cómo nos va a afectar el cambio de diferentes elementos climáticos, como tienen ahí en el propio diseño de edificios, ya no solo en la planificación, sino en el diseño edificatorio. Para terminar, bueno, pues saben que ha habido un cambio normativo importante en diferentes escalas. Yo les pongo aquí el caso de la Comunidad Valenciana y sobre todo el principio rector, ¿no?, de la planificación. Afortunadamente, desde ya hace algunos años, la sostenibilidad y ahora la adaptación al cambio climático se han convertido en principios rectores. Y quería terminar mostrándole pues lo que podemos considerar buenas prácticas, ¿no? Lo comentaba esta mañana Rosa Pardo. Bueno, pues aquí en la Comunidad Valenciana en los últimos años se ha hecho un esfuerzo muy interesante, ¿no?, de planificación hacia la sostenibilidad. Tenemos planificación normativa, el PATIBEL, el PAT de la Vega Baja. No se ha podido aprobar en esta última fase, pero ahí queda como un trabajo, ¿no?, que ya considera incluso la adaptación al cambio climático. Algunos planes de ordenación urbana que, bueno, pueden ser interesantes, como el que se aprobó en Denia hace poco. Y luego planificación estratégica, ¿no? Saben ustedes que se puso en marcha después de la inundación de la Vega Baja del año 19 un plan estratégico territorial, que es el Plan Vega Renace, y que ha apostado por esa nueva manera de entender el territorio, elaborándolo de abajo arriba, no de arriba abajo, como suele ser más habitual. Y luego en algunos municipios de importancia turística, como es Benidorm, bueno, pues se han elaborado ya estos planes, ¿no?, estratégicos, esos planes de estas hojas de ruta que llamamos planes de adaptación al cambio climático, ¿no? Pueden servir de ejemplo de lo que les estaba comentando. Ya tenemos realidades, esto es importante, tenemos que seguir profundizando pues en las herramientas, como se comentaba, pero empezamos a tener ya hechos interesantes para un futuro climático que no se nos presenta muy halagüeño en los próximos años y décadas, ¿no? Yo creo que el cambio climático está por encima de ideologías políticas, gobierne quien gobierne, y estamos en momentos de cambio en muchas regiones españolas, a veces con ese temor de que se rompan tendencias, ¿no?, favorables que había habido en la práctica del territorio, ¿no?, de adaptación al cambio climático, pero es que no tendría sentido, porque esto es como una bola de nieve que viene detrás, ¿no? Cuanto más tardemos o si nos apartamos y no nos ponemos a trabajar para reducir sus efectos, las consecuencias serán peores. Muchas gracias.